querubines y su gloria la tierra cubrirá. Jehová reina sobre los pueblos, el universo entero adorará. Exaltad
Que la paz de Dios es en sus corazones y damos gracias por permitirnos participar de la palabra del Señor a través de estos medios. Dios le bendiga y le guarde. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que en su gran amor nos llene de su paz, de su gozo en estos tiempos que son difíciles, pero Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres fiel y verdadero Dios. Venimos en esta mañana a honrar tu nombre, a darte gracias. Te venimos a suplicar, Señor, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Señor, transmitimos esta enseñanza con temor delante de ti. Por favor, ayúdanos a caminar conforme tus mandamientos. Somos un pueblo que tú amas, un pueblo comprado con tu sangre. Queremos aprender a vivir en tu reino. Enséñanos aquí en la tierra. Estamos necesitados, Señor amado, de conocerte, de amarte. Estos son tiempos, momentos en que nos movemos con todo nuestro corazón y nos colocamos en la presencia de Dios a buscar tu presencia, tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder estar en paz aquí en la tierra con todos y contigo, que eres fiel y justo. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones y que pueda ayudar en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hablar sobre la bendición del servicio. Y queremos que Dios es fiel, Él es bueno, Él siempre cuida de nosotros y nos va a enseñar cómo hacerlo. Cuando estudiamos la iglesia primitiva, vemos ahí a un pueblo que se dedicó a servir a Dios. Se levantaron primero diáconos, después se levantaron apóstoles, misioneros, y todos iban buscando al Dios del cielo. Pero en esta hora que vamos a leer en 1 Corintios 8:3, y dice: pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Y hoy vamos a ver cómo sirvió Simeón. Simeón está en Lucas 2:27 al 32. Si me acompaña en la lectura o solamente quiere escucharla. Y dice la Escritura: y movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Veamos entonces el servicio de Simeón. ¿Qué significa Simeón? Simeón significa el que oye. Y él dice: despide a tu siervo en paz. Eso quiere decir que él tenía una vida constante de servicio en el templo antes de que Cristo viniera a la tierra, como fue prometido, como fue anunciado desde tiempos muy antiguos. Entonces se dice que este hombre era piadoso, era justo y era uno de los que dentro de todo ese tiempo se mantenía íntegro. El trabajo que él tenía era también recibir a los niños recién nacidos, bendecirlos, presentarlos delante de Dios, porque la Biblia dice: traed los niños y no se los impidáis. Y era costumbre en aquel entonces, era una ley de parte del Señor, que todos los niños fueran presentados al 8º día y circuncidados en el templo. Ese era el trabajo de él, que presentaran a los niños y circuncidarlos. Ahora el apóstol Pablo dice que la circuncisión no es de carne, sino la circuncisión de corazón. Pero sí debemos presentarnos delante del Dios Todopoderoso y de los que le sirven en el altar para confesar nuestros pecados, para
y declarar lo que no podemos hacer dentro de este camino del Evangelio. Hay normas, hay leyes de las cuales Dios nos está llamando para que las cumplamos, pero cuando no lo podemos hacer, entonces debemos venir a los representantes de Dios, a los ministros y a los que trabajan en su obra con este trabajo especial, podríamos decir especial porque tienen un cuidado específico para las almas. Primero traer nuestro corazón delante de Dios para que lo circuncide y luego buscar caminar delante de su gloria. Pues este Simeón era lo que hacía. Él anhelaba contemplar la venida de Jesucristo. Él creía con todo su corazón que servir en el templo y atender la multitud de niños que venían para ser atendidos y circuncidados y bendecirlos y orar por ellos. Y por qué no decir también al resto del pueblo que buscaba el rostro del Señor. Ahí había un servicio especial. Y por lo que vemos estaba muy anciano, ya esperando su partida a la presencia del Señor. Pero antes de eso, él anhelaba en su corazón no solo oír su palabra, no solo oír que Cristo ya había venido a la tierra, sino contemplarlo. Me imagino que dentro de su alma él anhelaba tener a ese niño en sus brazos. Y sucedió. Entonces vemos que él obtuvo esas riquezas de la gloria de Dios. En Tito 2:12 nos dice: enseñándonos que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, es lo que él esperaba, lo que Pablo le escribe a Tito. Le dice que sea un hombre piadoso, un hombre de servicio, un hombre honorable a los ojos de Dios. Porque nosotros podemos aparentar ser honorables delante de la gente que nos conoce, pero delante del Dios del cielo es lo que debe ser nuestra prioridad. Entonces vemos que este hombre anhelaba la venida del Mesías. Yo creo que podemos compararlo a nuestros tiempos, porque nosotros estamos anhelando la segunda venida de Cristo a las nubes, donde con voz de trompeta y voz de mando nos va a llamar y de donde estemos seremos elevados al cielo. Por eso debemos mantener una vida íntegra, piadosa, y debemos huir de toda corrupción como lo hizo Simeón. Entonces vemos que Simeón, ya un hombre anciano, y vea esto importante, él trabajaba en el templo, pero ese día dice que fue movido por el Espíritu Santo para ir a encontrarse con el Cristo que ya había nacido. Aunque ya habían ciertas noticias de su nacimiento, porque los ángeles anunciaron a los pastores que estaban en la vigilia de la noche cuidando sus ovejas, que ya con gran gozo les comunicaron que ya el niño Jesús había nacido. Ahora, a él no le habían llegado posiblemente la noticia, pero por el Espíritu Santo, él recibió la noticia de que ese día sería presentado aquel niño. Y desde luego hubo gran gozo y alabanza en el corazón de Simeón. Vamos al dice en el Salmo, si usted me acompaña a ese Salmo 2, verso 11, nos dice la Escritura: besad al Hijo para que el Padre no se enoje, honrad al Hijo. Debemos honrar al Hijo en todo tiempo, sobre todo nosotros los hijos de Dios. Uno de los privilegios más maravillosos que nos corresponde como servidores de la obra de Dios es honrar con nuestro servicio a aquel que nos llamó. Y necesitamos hacerlo con sabiduría de Dios, porque este servicio a Dios no es, miren, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Verdad? No. Aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hagamos las cosas para Dios. Busquemos la llenura del Espíritu, dirigidos por el Espíritu Santo en las diferentes áreas donde estemos trabajando. Entonces veamos en el capítulo 2, 11 al 12,
cómo la Escritura nos hace un llamado a honrar al Hijo. Y dice el verso 11 y 12, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Nos está llamando a servir. Una de las cosas que yo siempre he considerado y pregunté a Dios cuando me convertí al Evangelio es cómo había yo de servir. Y revisando las Escrituras, el Señor llevó a lo que Pablo dice, que somos un cuerpo y todo el cuerpo está activo. Un área del cuerpo inactiva está enferma, está atrofiada, debemos revisarla. Es decir, si yo no quiero servir a Dios en su obra, hay muchas formas de servirle, hay muchas formas de trabajar en el cuerpo de Cristo, anunciando sus verdades, manifestando su poder, trabajando en la casa de Dios, sirviendo desde la mañana en los cultos. Hay muchas maneras de atender la obra del Señor y unos serán llamados a los 5 ministerios, otros serán llamados a las ayudas, pero en todo tiempo debemos aprender a servir, porque somos un cuerpo activo, un cuerpo que debe estar ungido, lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, sirvan a Dios con temor. Debemos servir con temor. No debemos de acercarnos a las cosas santas como yo quiero o como yo pienso. No, hay parámetros bien claros en la palabra y una de ellas es sirvamos a Dios con temor, guiados, y vemos en Simeón, guiados por el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo seremos guiados. 2 puntos muy, muy importantes que vamos a reflexionar en esta hora. Tenemos temor cuando le servimos, somos guiados por el Espíritu, debemos aprender a hacerlo. Y también dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, en un buen servicio a Dios le estamos honrando. Dios quiere ser honrado por los que le conocen. Dios quiere ser honrado con nuestro servicio. Por eso podemos venir a la casa de Dios con alegría, con gozo, servir a Dios con temor y con alegría. ¿Por qué? Porque estamos honrando al Hijo. Los malos servidores deshonran al Señor. Los malos servidores siempre dejan que hablar en la casa de Dios, pero no seamos parte de esa gente nosotros. Vamos a Apocalipsis y vamos a leer ahí en el capítulo 7, 12. Hoy estamos usando una Biblia de letra grande, gloria a Dios por eso, pero si como es nuevita, no nos aparece los textos inmediatamente, pero aquí estamos ya. 7:12 de Apocalipsis, dice desde el verso 10, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono, y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, se postraban sobre sus rostros delante del trono, adorando a Dios y diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. En este verso 12 dice la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra. Hoy estamos viendo que honrar a Dios es hacer un buen servicio. Hemos sido llamados para servir a Dios, hagámoslo de buena manera, hagámoslo con gozo. ¿Por qué? Porque Dios se agrada, Él puede enviar ángeles, porque ya vemos que alrededor del trono hay ángeles, hay ancianos, hay seres vivientes que se postran y están listos para ir a la comisión que Dios ha de encomendarles. De hecho, vemos ángeles moviéndose. Se recuerda cuando Eliseo estaba huyendo de aquel ejército enemigo y él pudo ver que se abrieron los cielos
y descendían tropas de ejércitos celestiales de ángeles. Se le presentaron a Eliseo, diciendo: aquí estamos a tus órdenes, vamos a pelear tu batalla. Y Giezi no miraba nada, hasta que vino, él le oró para que sus ojos fueran abiertos, y entonces declara el gran poder de Dios, ¿verdad? Ángeles del cielo. Él quedó admirado de las multitudes de ángeles que venían al auxilio de aquella nación de Israel por medio de un servidor fiel. Mire todo lo que vio Eliseo. Eliseo no solo recibió doble porción del espíritu de Elías, sino que empezó a ver cosas hermosas en el servicio que le dio a Dios. Ahora, Simeón no nos dice la escritura que haya visto ángeles bajar y verlos en acción, pero vio al Hijo de Dios. ¡Qué gloria! Ahora, si vemos a Eliseo pues vio venir a ángeles, ejércitos angelicales para darle órdenes. Eliseo les dio las órdenes. Y qué privilegio, mire, de servir a Dios dándole órdenes a los ángeles. Miren, yo lo que quiero es que este ejército que ha venido contra mí, pues solo quede ciego. Esa fue la petición. Y guiarlos hasta Israel, y de Israel atenderlos, y después que se regresen a su lugar de origen, y estando ahí que se les abran de nuevo sus ojos. Imagínense el gran terror que tuvieron aquellos hombres. Nunca más esa clase de hombres hicieron guerra en ese tiempo, durante el tiempo de Eliseo. Fue glorioso. ¿Por qué? Porque hubo un servidor guiado por el Espíritu con ojos abiertos para contemplar el trabajo que Dios puede hacer en medio de estos tiempos. Necesitamos ser como Eliseo y debemos trabajar como Simeón. Los dos nos dan un ejemplo maravilloso. Entonces debemos caminar así con gran entusiasmo, sirviendo al Dios de gloria. ¿Por qué? Porque vemos que la luz ha descendido a la tierra, la luz de Dios, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué hacía Simeón en el templo? Anunciar que Cristo venía pronto, preparándose en el trabajo que Dios le había designado. Ahora, ¿qué hace la iglesia en este tiempo? Predicar en medio de tinieblas, en medio de adversidades, pero sí vamos declarando: Jehová es Dios y su Hijo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres para salvación y vida eterna. Una vez llevado el mensaje y ya están en la casa de Dios, se les instruye para que vengan al conocimiento pleno de Dios. En cuanto al servicio, se deben de preparar para decirle: Señor, aquí estoy, usa mis manos, usa mi mente, usa todo lo que está dentro de mí, mi alma y cuerpo está aquí listo para servirte. Así como lo hacía Simeón, que no encontró motivo para escapar del servicio que Dios le había llamado. Qué maravilloso, qué precioso es saber que Dios nos lleva a una luz admirable, a una luz de gloria. Dice Isaías 9:2, vamos a ir a buscar a Isaías 9:2. Dice su palabra que luz resplandeció. Así también nos lo dice en Juan 1:4, que hay luz de Dios. Y la luz vino al mundo. Y esa luz debe ser predicada, debe ser anunciada, porque ya la luz está en medio nuestro. 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que predica la iglesia en este tiempo. Necesitamos, ahora llame por teléfono, ahorita no podemos andar bueno, pues sí, hay gente que se atreve y está yendo al mar y en actividades y no se ha detenido. Pero si usted está guardado ahí en la casa, ¿por qué no llamar a los vecinos, a los familiares que no conocen de Jesucristo y enviarles el mensaje de luz para que las tinieblas huyan?
Ese es el servicio de la iglesia. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos compró con su sangre preciosa. Qué maravilloso es caminar viendo al Dios de gloria, a la luz que puede resplandecer en nuestro corazón. Y veamos también en Juan 9:5 nos lo explica y dice: entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Él es la luz. Y eso vio Simeón cuando tomó al niño entre sus brazos. Él declaró: ya vino la luz, ya vino nuestra redención. Y mire qué maravilloso, porque tomarlo en sus brazos. Hoy no lo tomamos físicamente, pero sí al anunciar y al ver el pueblo que se convierte a Cristo, eso es maravilloso vivirlo. Es hermoso caminar en ese plan de Dios. Gloria para Israel. Ese es un mensaje de gloria tanto para ahora, es para la iglesia. El Mesías, el Cristo de la gloria, Él tiene toda la alabanza. Él es el Dios al que predicamos. De Él tenemos que estar lleno nuestro corazón de palabras. ¿Quién es Jesús? Conozcamos a Jesús, conozcamos sus obras, sus hechos, sus maravillas y todo lo que Él puede hacer. Pero aquí vemos a un hombre anciano sirviendo, dándole la gloria, la honra al único y verdadero Dios. Nosotros debemos participar en ese trabajo bendito del Señor, porque ya nos lo dan en el ejemplo. Nos explica el Señor en su palabra cómo servir a Dios cada día, desde el amanecer hasta el anochecer. Hay personas que saben orar, Dios les ha dado un espíritu de oración, intercesión, les encanta orar y saben hacerlo. Y Dios está llamando a ese pueblo. En Jeremías capítulo 9 dice la Biblia que está convocando, está contratando a mujeres que saben orar, que saben llorar en la presencia de Dios. En la oración vamos a mezclar nuestras lágrimas, nuestro agradecimiento, y por el Espíritu vamos a empezar a ver a las personas, o vamos a empezar a sentir el deseo de orar por aquellos que no le conocen. Y Dios nos va a poner la necesidad en el corazón, porque es por su Espíritu que somos guiados. Pero al que está contratado para orar, para servir en la oración, Dios les revela de una manera maravillosa lo que el pueblo de Dios necesita y se las presentamos delante de su gloria, intercedemos por esas necesidades. Es muy importante la oración. Entonces vemos la palabra del Señor buscando cada día gente que quiera amarle, que quiera encontrarse con ese Dios glorioso. En Lucas 2:47 nos dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ustedes ven a la edad de 12 años a Jesús en el templo platicando con los encargados en ese tiempo, los sacerdotes, y Jesús ya sabía, ya hablaba con sabiduría, con conocimiento, porque aunque él era un niño, fue instruido. Él estaba en ese cuerpo pequeño, pero fue instruido. Y él tenía palabras de vida, palabras maravillosas que se fueron despertando mientras llegaba el momento en el cual debía servir. Entonces quiere decir que si Simeón vio a aquel niño pequeño y lo vio para bendición y para gloria de Israel, también vino a ser para gloria de su pueblo. Y después vemos a Jesús sirviendo. Lo más maravilloso es que en este servicio, en la obra de Dios, Dios nos dio el ejemplo. Jesús vino a servir. Bueno, aquí le vemos en este Lucas 2:47 que se estaba en el templo y estaba sentado con los doctores. ¿Qué les enseñaría?
¿Qué les hacía falta a aquellos servidores del templo? ¿Qué vino a despertar en ellos a la edad de 12 años? ¿Qué despertaría en esos doctores de la ley? ¿Qué mensaje dejaría? ¿Se recuerdan de Nicodemo? Nicodemo era uno que servía en el templo, pero le hacía falta algo. Y ese algo Jesús se lo despertó, le declaró y lo anheló y participó de la herencia de la vida eterna y también de la nueva criatura. Le hizo nacer de nuevo en ese momento. Ahora, esos doctores de la ley, ¿qué cosas entenderían de lo que Jesús les explicó? A sus 12 años ya él podía enseñar grandes misterios del reino eterno. Nosotros estamos muy limitados en el conocimiento de Dios porque no hemos hecho un servicio de abundancia para Dios. No nos hemos buscado la palabra como agua que se toma los 3, 4, 5. ¿Cuántas veces tenemos que tomar agua? Como 8 vasos diarios, dicen los médicos. Y si nosotros tomáramos 8 vasos de agua diaria de la porción de la palabra, tendríamos un conocimiento muy amplio, muy maravilloso de cómo servirle a Dios. Porque vemos a un Jesús lleno, él fue a la escuela a estudiar, él creció en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en todo lo que su edad requería y pudo trabajar a buena edad. Nosotros estamos siendo invitados también a buscar a Dios, a participar. ¿Por qué? Porque Dios anhela que su pueblo le conozca, le busque, le sirva y le ame todo lo concerniente al Evangelio de Jesucristo. Es muy, muy importante buscar a Dios y servirle en tanto que Él viene y nos presenta de nuevo su palabra, su Evangelio. Está ahí a las puertas, pero es algo nuevo cuando buscamos su rostro y la revelación se acerca. Es diferente cuando le encontramos como el Cristo revelador de misterios y de glorias. Veamos el Proverbios 4:18. Dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es lo que le estoy platicando. Debemos ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Busquemos sabiduría de Dios en la palabra. Busquemos servirle con ese discernimiento, con esa guianza del Espíritu Santo. Por eso dice Proverbios 5:1, hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia e inclina tu oído. Debemos inclinar el oído. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos servir a Dios con todo nuestro corazón, pero más que servirle, debe de estar revelado a nuestras vidas. Porque si se revela el Cristo de gloria como se le reveló a Simeón, vamos a servirle diciendo, ahora tu siervo, dijo Simeón, puede descansar, porque ha visto con sus ojos la gloria de Dios. Qué hermoso es trabajar y ver la gloria de Dios moverse en medio de su pueblo y nosotros participando de esa bendición. Y la bendición de Simeón también llegó a María y a José. Dice la Escritura que los bendijo y que les declaró lo que había de pasar en el futuro de ese niño. Les dijo que era para el levantamiento de muchos en Israel y que el sistema religioso ya estaba terminado, que comenzaba una nueva etapa y que muchos religiosos no iban a aceptar estas verdades. Pero Jesucristo vino para cumplir la ley y los profetas y el Cordero que vino a presentarse agradable, perfecto y santo delante de nuestro Dios. Y de una vez le declara a María, una espada traspasará tu corazón al ver morir aquel que tú has cuidado todo este tiempo. Aunque ella solo fue un instrumento,
Vemos ahí a María, una madre cuidadosa, una madre que estuvo pendiente del crecimiento del Señor Jesús, sabiendo que tenía en sus manos. Pues vemos a María y veámosla con el ejemplo de que nosotros como servidores de Dios debemos ser como esa madre, cuidando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, atendiéndolo. Y posiblemente tendremos luchas espirituales y que no quisiéramos vivir por causa del trabajo que hacemos, pero es importante trabajar para Dios. No es tiempo de descansar, no es el tiempo de dormir, es el tiempo de velar como lo hizo Simeón. Vamos a ver en Primera de Pedro 2:8, nos dice la Escritura, desde el verso 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Pero el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Recordemos que ese sacerdocio del cual Dios nos está llamando es el servicio, es la forma que los sacerdotes trabajaban en el tabernáculo de Moisés. Él está fijando ese ejemplo y nosotros tenemos que servir, somos un real sacerdocio y debemos ser nación santa porque hemos sido adquiridos por Dios. Mire, qué hermoso es servirle a Dios con todo nuestro corazón. Es necesario caminar en esas verdades de Dios porque el mismo Dios nos va a llenar de su gracia, de su misericordia. Necesitamos mover estas manitas para alabar a Dios, necesitamos caminar a la casa de Dios, pero también necesitamos servirle. Primera de Corintios 1:23 nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es cierto que a veces nosotros vamos y enseñamos la palabra y dicen, no, otro día le voy a oír. No, yo no creo en eso. Perdone, pero yo no estoy preparado. No, no es así de fácil. Pero debemos llevar la unción fresca. Debemos llevar de la dirección del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir haciendo la obra preciosa de Dios. ¿Quién es el que salva? Cristo. ¿Quién es el que hace una vida firme? Cristo. ¿Qué hacen sus servidores? Anunciarlo, predicarlo. Y eso es lo que debemos hacer constantemente. En Lucas 2:34 al 35 dice la Escritura que Simeón bendijo a su madre y que estaba ahí una espada que traspasaría su misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces necesitamos caminar como María también. No solo vemos el ejemplo de Simeón sirviendo a Dios, tomando entre sus brazos el anhelo de su corazón, viendo cumplido la venida de Cristo, sino también vemos a una María llamada a un servicio, llamada a ser cuidadosa con el Hijo de Dios, tomar tiempo, tomar cuidados especiales. Ese es el servicio. Dios está llamando de una, de otra manera y a todos nos va a dar el privilegio de servir. Pero sí debemos ocupar nuestro tiempo, debemos buscar servirle. Es el agrado de nuestro Padre Celestial. Porque si nosotros predicamos al Cristo crucificado y resucitado, muchas almas van a venir al conocimiento del Señor. Sobre todo este tiempo que está siendo pastoreada por la muerte en todo el planeta Tierra, debemos levantarnos en oración sirviéndole a Dios con manos santas, con manos limpias, con un corazón puro, dedicado a buscar a Dios con todo nuestro corazón, rogando para que el Dios mismo levante en los diferentes
países gente que pueda llevar el evangelio a aquellas almas que han de convertirse al evangelio. ¿Es necesario servir a Dios? Sí, es necesario, porque nuestro agradecimiento por ese servicio Dios lo va a honrar. También vemos ahí en ese mismo movimiento de la circuncisión y presentación del Señor Jesús en el templo, vemos a otra servidora, Ana. Ella dice la Biblia que era profetisa y era hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada. ¿Por qué les he hablado de estos dos ancianos? Porque quiere decir que desde muy temprana edad ellos empezaron a servir a Dios y que llegaron a la madurez, a la ancianidad, a 84, 90 años, sirviendo sin desmayar. Gente firme, gente estable, gente que no dudó en ningún momento de prestar su servicio a Dios. Hoy en día nosotros decimos, perdone, fíjese que yo ya tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, no quiero hacerlo, y gracias por el privilegio, aquí le dejo el privilegio, ya no puedo seguir, estoy muy ocupado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si nos llamaron a servir a Dios, debemos tomar tiempo para eso. Dios va a encargarse de todo lo que necesitamos. Trabajemos el tiempo correcto, pero nuestras finanzas están en las manos poderosas de Dios. Y cuando le servimos, Él nos va a honrar como nosotros le honramos a Él, haciendo un trabajo efectivo en la casa de Dios. Él no nos va a dejar avergonzados en nada. Al contrario, va a haber un peso de gloria por ese servicio. Vemos que Ana era de la tribu de Aser, de la que un día se había profetizado, que estaría ella sirviendo pan de nobles, pan de reyes, con aceite. Y eso significa que cuando ella estaba en el templo también pudo ver a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su esperanza gloriosa. ¡Qué hermoso! En el Salmo 106, 48 nos dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea el Dios que nos llamó a servirle con todo nuestro corazón. Acordémonos que debemos servirle con temor. Debemos servirle dispuestos a honrarle. Dios nos está llamando para que le sirvamos con todo nuestro corazón. En 1 de Crónicas 29, 20 nos dice, entonces David dijo a toda la asamblea, bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, se inclinaron y se postraron ante Él y ante su ley. David fue un hombre también que sirvió a Dios con todas sus fuerzas. Y hubieron, como dice, un hombre con pasiones, pero en medio de esas pasiones Dios le interceptó, le tomó y enderezó sus caminos. A veces decimos, no, yo no merezco servirle a Dios. Claro que no merecemos. A veces nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros pensamientos van muy lejos de lo que Dios quiere que estemos haciendo. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra nos llama a servirle. Ana estaba dispuesta a ver al Hijo de Dios a sus 84 años. Dice que ayunaba, era una mujer de ayuno y oración. Este ejemplo lo debemos llevar a nuestro corazón. Vimos a un Simeón para que sea ejemplo de los varones. Este tiempo es de orar por todos los varones de la obra de Dios, para que sean enriquecidos y potenciados por el Espíritu Santo, para trabajar con muchas fuerzas delante de Dios en lo que les toca hacer. Pero también vemos a las mujeres trabajando. Y está Ana, ayunaba, oraba y servía en el templo. Seguramente su servicio era ese, orar, porque las mujeres no tenían mucha participación en ese tiempo. Pero ahí estaba en el templo. Nadie la había podido sacar del servicio que tenía. ¿Qué hacía en el templo? En el cielo nos los van a describir de una manera amplia. Hoy podemos pensar,
Podemos pensar que hacía la limpieza o que estaba ahí limpiando lámparas o atendiendo a las mujeres que llegaban necesitadas, orando por ellas. Ahora, sí dice la Escritura que servía de día y de noche en ayuno y oración. Eso es hermoso verlo. Saber que hay ejemplos que deben marcar nuestra vida. Hombres, mujeres, sirviendo a Dios con todas sus fuerzas. Qué maravilloso es ver esos ejemplos. Y todos anunciando que Jesucristo viene por segunda vez. Si a ellos dos les tocó reconocer al Mesías prometido, a nosotros nos tocará anunciar el que viene pronto. Pronto viene nuestro Salvador. Él regresa. Seamos testigos de esta salvación tan grande. Sirvamos con todo nuestro corazón, porque debemos caminar viendo al invisible. Ya dice Juan 15:27. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Él le dijo a sus discípulos, él llamó a 12. Dejemos a los dos ahí, al hombre y a la mujer, sirviendo con ayuno, con oración, con revelación, con unción, con dirección. Así deberíamos de trabajar para el Señor. Esto no es solo para ustedes, es para mí también. Yo lo tomo esta mañana. Y vamos a empezar a orar con más preocupación para tener esa guianza del Espíritu y que su sangre preciosa nos dirija cada día qué cosas de nuestra alma, empezar a limpiar, a descartar las enfermedades del alma que nos impiden, que nos oscurece el servir al Dios y honrarlo. Él es el Dios de la gloria, Él es el Dios todopoderoso. Ya vimos, aún Isaías nos muestra que vio los cielos abiertos, vio ángeles sirviendo al trono de Dios. En Apocalipsis vemos un movimiento más amplio de esos ángeles, de esos seres trabajando para la gloria y la honra del Señor. Pero nosotros que venimos del pecado, que venimos de las tinieblas y nos trasladaron a esa luz admirable por causa de que alguien estuvo orando por nosotros. Este trabajo de Dios es maravilloso porque mientras nosotros oramos para que se salven los que no conocen al Dios del cielo, otros oraron por nosotros. Es un trabajo intensivo para que todos los que hemos de ser salvos entremos a la gloria eterna. Pero mientras entramos a la gloria eterna, necesitamos servir a Dios, dar testimonio con nuestro servicio de que le honramos, le amamos y estamos dispuestos a ir hacia donde Él nos envía a hacerlo. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Qué precioso es saber que Dios es por nosotros, que su amor, sus cuidados están para aquellos que le sirven con todo el corazón. Vamos a ir a otra cita bíblica, Hechos 22, 15. Dice así las Escrituras: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces es hermoso ver cómo Dios quiere que nos levantemos, como le dijo al apóstol Pablo, porque quiero que seas testigo de la gloria de Dios. Conozcamos a Dios y sirvámosle con todo nuestro corazón. Y vemos que Dios glorificó su nombre en ese apóstol. Oramos. ¿Quiere servirle a Dios? ¿Quiere poner en las manos poderosas del único creador de todas las cosas, del que nos llama para servirle? Este es un contrato de servicio. Desde el amanecer, desde los tiempos antiguos hasta el momento en que Cristo venga, Dios está llamando a un pueblo que le ame, que le sirva con la devoción y con la comunión y con la guianza como la tuvo Simeón y Ana.
hemos hablado mucho de servir a Dios, pero qué hermoso es estar en las manos poderosas de Dios. La recompensa, dice su escritura, Jesús dijo que un día nos va a llamar y nos va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y ese sobre mucho te pondré está ahí arriba en los cielos. Serán asignadas cosas maravillosas a los que le sirvieron con integridad de corazón. Recordemos que este es un trabajo santo. Digámosle: Señor, gracias. Gracias por ese amor. Dígale: gracias por llamarme a servir a tu obra. Cuán grande privilegio es servirte, Señor. Revélate, revela ese servicio a aquellos que ven este programa, que anhelen estar en tu casa sirviendo, si no pueden ir a tu casa por el tiempo en que vivimos. Que por favor, Señor, tomen el tiempo para interceder, que seamos de ese grupo de personas llamadas en Jeremías capítulo 9 para llorar en tu altar por la necesidad de tu pueblo, por que tú envíes misericordia, salvación, para que sean libres de la cautividad. Dios del cielo y de la tierra, glorifica tu nombre en esta hora. Gracias te damos por ese privilegio de servirte. Llámanos ahora y que nuestro corazón y nuestro oído estén atentos y que corramos prontamente a hacer la obra que tú nos has llamado. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuérdese que los viernes estamos siendo invitados para estudiar la palabra del Señor y que cada día Él deje un peso de gloria. Yo le bendigo en el nombre de Jesús, como lo hizo Simeón. Bendiciones de lo alto para su vida y su familia. Amén.